el Uruguay de forma constante, siempre estamos inventando alguna gira, el MPP te escucha, el Frente Amplio te escucha, mate en mano con la gente, y bueno, y hace años que andamos, obviamente que se intensifica en la campaña electoral, y esta semana además, intensa. Estos 10 días que quedan va a ser más intenso, pero muy bien, y siempre me reciben muy bien acá en el departamento de Florida. Muy bien, y los gurises 609 también, caramba, usted que ha estado encabezando o acompañando diferentes actividades. Y las barriadas, que hubo ayer una por el barrio Prado Español, en la Plaza Carlos Gardel, allí, ¿no? Buenos días, Alexis. Sí, estábamos el domingo pasado, los gurises armaron el Agite 609, que bueno, estábamos ahí con el tema del tiempo, si se acompañaba o no. Por suerte salió una linda actividad allí en la Plaza Varela. Y el lunes arrancamos ya ordenado, barrio a barrio, las recorridas puerta a puerta. Estuvimos el martes por el Prado Español, ayer estuvimos haciendo el barrio Mañana, hoy arrancamos en Covidef haciendo todo Florida Blanca, y seguimos todos estos días hasta el sábado antes de la elección, puerta a puerta. Bien, qué lindo, ¿no? Cómo cada día que pasa empeora la campaña. Vengo insistiendo acá para ver si por lo menos pasa algo que me quite esa capacidad de asombro. Pero, ¿cómo los tiene a ustedes esta campaña donde cuestionan lo que presentan o no presentan? Ustedes lo presentan, ustedes lo explican, marcan los números, marcan lo que tienen sobre la mesa, y sin embargo del otro lado vemos que es una campaña de voy a denunciar sobre la denuncia, que aquel me dijo que me iba a hacer una denuncia, y sobre breve sobre ese aspecto de dónde lo llevaron a Orsi ahora, en qué baile está en este momento. No se sabe si es la campaña de aquel que denuncia o la campaña alrededor de Orsi. ¿Es la campaña alrededor de Orsi? Hay una campaña alrededor de Orsi, es lógico. Orsi va despegado primero en las encuestas. Un poco esto que se instala, ¿no? La idea de que el Frente Amplio no tiene propuesta es algo que no tiene ningún sentido tampoco, ¿no? El Frente Amplio es el único partido que le dio más tiempo a la ciudadanía para conocer su propuesta. Hace 10 meses que tenemos publicado nuestro programa, y bueno, y después lo hemos aterrizado en algunas cuestiones concretas de medidas específicas de prioridad. Pero bueno, ahora en este último tramo empezamos esta campaña con una denuncia falsa contra Yamandú Orsi. Es cierto. Que tiene a 2 personas formalizadas en prisión, ¿no? Sí, a los golpes una de ellas. Bueno, sí. Bastante complicado. Yo creo que ahí se probó, no funcionó la estrategia, creo que además eso lo fortaleció a Yamandú porque evidenció que había una campaña sucia. Y un poco lo que no parece ser muy razonable es por qué alguien va a invertir tiempo y plata en hacer una campaña en contra de un candidato que va tercero y 20 puntos abajo, ¿no? Como que no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, estas son modalidades de campaña que hemos visto en otros países de la región. De hecho, este asesor que aparece, Javier Negre, asesoró a Bolsonaro, a Milei, es parte, sí, de estos vínculos de la derecha internacional donde participa la derecha uruguaya, y yo creo que es de lo peor que hemos visto en este último tiempo, porque ya tuvimos un intento que salió muy mal la campaña pasada, cuando le atribuían a Sartori una campaña también sucia, ¿no? Pero bueno, parece que este juego de la victimización está siendo la estrategia de este candidato que va tercero y que quiere instalar la idea de que puede crecer cuando tiene un techo clarísimo. Se les nota como que ahora están explícitamente convencidos de que efectivamente eran campañas sucias contra Orsi. No sé si vos lo has visto así, Carapa, también. Si quedaba alguna duda, ¿ustedes lo están viendo así? Sí, teníamos la duda, lo habíamos conversado en su momento en la previa de la campaña, bueno, qué cosas podían pasar, ¿no? Anticiparnos a, un poco en la medida de lo que decía Betiana, estaba pasando en otros lados, ¿por qué en Uruguay no nos va a pasar también, ¿no? Por más que tenemos ese halo todavía de que somos distintos y que nuestra democracia y la relación además, que en buena medida es así, es real, somos bien distintos a otros países, pero también nos está pasando. Y yo creo que está bueno cómo salió Yamandú a plantearlo, ¿no? Dijo, bueno, si hay que denunciarlo. Y no estamos de acuerdo con eso, no lo compartimos. Y no mucho más. Ahora, también nos asombra porque rápidamente se nos quiere achacar a nosotros y adjudicar una responsabilidad qué rápido de algo que todavía no está claro si existe o no existe, ¿no? Bueno, que se denuncie,
nosotros hicimos en su momento una denuncia, no cargándole la culpa es de Betiana, ¿no? Está pasando esto y ya es Betiana la culpable de esto, ¿no? Sino denunciemos lo que está pasando tal cosa, porque no es bueno que se instale como norma en una campaña política y en la vida institucional y cívica de los uruguayos, ¿no? Lo último, ¿saben si va a haber alguna reacción específica por parte del MPP, de Orsi? Por ahora nosotros estamos en primer lugar, estamos a 10 días de las elecciones con muchísima ventaja, muchísima ventaja. Entonces realmente no podemos detenernos en esto que justamente viene a ser como una suerte de distracción de lo importante. Nosotros estamos hablando de los problemas que necesitamos solucionar en el Uruguay, estamos hablando de las giras, estamos haciendo puerta a puerta, repartiendo las listas, construyendo la victoria del Frente Amplio, y realmente esto es un problema de manotazos de ahogada dentro de la propia coalición que no logra ordenar su juego. Entonces para nosotros, bien, si se denuncia, planteamos, no está de acuerdo. Obviamente lo monitoreamos, ¿no? Porque digo, la acusación es muy grave, y además vuelvo a decir, no parece ser muy lógico todo un esfuerzo para invertir en contrastar con un candidato que no le compite a Yamandu Orsi, ¿no? Entonces, bueno, monitoreándolo, pero por ahora abocados a ganar las elecciones el 27 de octubre. ¿Ustedes han visto positiva al final, ahora cuando faltan 10 días, estos son los números que hay sobre la mesa, que Yamandu Orsi haya hecho lo que haya hecho, es decir, hablar poco? No habla poco Yamandu, no habla poco, habla mucho con quien tiene que hablar. Y por eso va primero, por eso va a ganar las elecciones. Por eso le molesta a algunos también. Claro, a ver, voy desde este punto de vista. También se puede leer como una estrategia de Yamandu Orsi y positiva. Cada candidato le da su resultado. Claro, cada candidato tiene su estrategia. Claro. La del Frente Amplio ha sido una campaña de capilaridad, ha sido una campaña de volver a generar la confianza en la gente, en los dirigentes de la política, porque estamos teniendo problemas con que los grandes incumplimientos de la política alejan a la gente de pensar, bueno, ¿qué es lo que puede hacer un gobierno para solucionar los problemas de mi vida cotidiana? De Yamandu Orsi está abocado a hablar con quien tiene que hablar. Y de hecho, creo que esta desesperación, esta obsesión por decir que Orsi no habla, justamente porque en realidad arriba de la mesa no están las propuestas país, porque ¿quién le va a creer a Álvaro Delgado que va a hacer 70.000 viviendas cuando se habían puesto una meta de 50.000 y lo primero que hicieron cuando pusieron a Irene Moreira, su principal socio en la coalición Cabildo Abierto al frente de vivienda, fue repartir casas entre los amigos, ¿no? O la beca de los $6.000 para los que lleguen, si llegan, o la inversión récord en asentamiento, que tampoco fue tal. Es totalmente demagógico. Sí. Es totalmente demagógico porque además tú tuviste 5 años de gobierno. Es más, esta propuesta de las becas, si la preocupación es justamente proteger las trayectorias educativas, primero que cuando uno revisa el subsistema de becas, todos los subsistemas de becas que existen en el Uruguay, año a año estuvimos en promedio 7.000 becas abajo. Cuando uno ve 7.000 becas abajo. Es decir, que hubo 7.000 gurises que no tuvieron la posibilidad. Y algunos años más, por eso digo, es un promedio. Además de demoradas, ¿no? Que este es un apunte que hacemos acá siempre en el interior, que pagan las becas después que los gurises fueron a estudiar. O lo que está pasando en el CERPA ahora, que se recortaron las becas también. Ahora se recortaron las becas. Ayer hubo una marcha justamente por eso. Entonces, si Álvaro Delgado, que acaba de salir del gobierno, ¿no? Hubiera querido tener una medida de estas características, hoy lo podría hacer porque tiene mecanismos presupuestales para poder financiar esto, que es lo que está en discusión, porque cómo lo van a hacer. Cuando, por ejemplo, yo escucho a Baroni a decir cómo coordinó con la BAD de que lo van a hacer de reasignación, se puede hacer ahora. Nosotros hacemos seguimiento de los temas presupuestales. ¿Se puede hacer ahora? Sí, se puede hacer ahora. El tema es que hay que tener la voluntad política, ¿no? Para reasignar fondos subejecutados de otras carteras, porque además existen los conceptos para poder hacerlo. Y por el otro lado, lo que nosotros decimos es, no puede ser que no se proteja la trayectoria de los gurises hasta que llegan, porque la vida de los chiquilines no empieza en el bachillerato. Justamente la dificultad más grande que hay es que lleguen al bachillerato y no deserten antes. Y bueno, de alguna forma, con toda esta reforma que fragiliza las condiciones de protección
de esos gurises adentro del sistema, y realmente nos parece que es bueno, es una muy mala propuesta la que hace Delgado. Vamos con temas sobre la mesa. ¿Cómo no? Primero, ¿cómo se explica que con varios números lleguemos a niveles tan tristes, complejos, violentos de pobreza infantil que tengamos en Uruguay y en comparación con América Latina, terrible? Y segundo, ¿cuál es la propuesta para solucionar ese problema, problemón que después marca a muchas generaciones? Sí. Ahí estaba lo del bachillerato, por ejemplo, pero por muchas otras cuestiones más, ¿no? Sí, lo que hay que decir es que estas cosas no pasan por casualidad, ¿no? Cuando uno ve qué fue lo que pasó, Uruguay venía de un proceso de estancamiento de la economía en el último periodo del Frente Amplio, después tuvo la pandemia, hubo un despegue en algunos sectores que permitió recuperar el producto uruguayo después de esa pérdida, pero cómo salimos de la pandemia cada vez más desiguales, ¿no? Este es un país que en realidad profundiza la brecha entre ricos y pobres, después de la recuperación económica, porque la economía creció y el 95% de los hogares uruguayos hoy compra menos con su bolsillo que en 2019. Es decir, la capacidad de compra de las familias quedó afectada. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad, a pesar de que hay más empleo que en el año 2019, que es verdad, no fue el mejor año del gobierno del Frente Amplio, el problema es cuál es la calidad del empleo. Es un empleo precario. Y acá lo que hay que estudiar es para las condiciones en las que están las familias de los chiquilines que engrosan los números de pobreza infantil. El gobierno hizo algunos esfuerzos que yo creo que se quedaron muy cortos en tratar de paliar el aumento de la pobreza infantil. Arrancó mintiendo Arbeleche, ¿se acuerda que nosotros interpelamos a la ministra porque había mentido por los números de pobreza infantil? Y tuvo diciendo, que y rediseñar. nunca se desdijo, nunca se desdijo. No, jamás. Nunca se Jamás la escuchamos retractarse de mentirle a la ciudadanía sobre que tenían los mejores números de pobreza infantil. Pero aparte hay otra cosa. Cuando uno revisa las cifras de pobreza, no hay una sola franja etaria que no sea más pobre que en el año 2019. Entonces, cuando uno empieza a ver, hay que hablar del ingreso de las familias, que está planchado, hay que hablar de las condiciones de acceso al mercado laboral, hay que hablar de qué pasa con la corresponsabilidad, porque la mayoría de los gurises que están en pobreza con madres jefas de hogar que tienen muchas dificultades para acceder a un trabajo, pero además después para mantenerse en el mercado laboral, porque eso hay que rodearlo de otras medidas que tienen que ver con la extensión del tiempo pedagógico, porque si yo agarro un trabajo, por ejemplo, ¿no?, para poder llegar a fin de mes, bueno, el CAIF me da una respuesta de 3 horas y media, la escuela de 4. Claramente eso no acompaña las dinámicas familiares si yo no tengo una red de cuidado familiar. Y te falta sábado y domingo. Y te faltan los fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que nosotros estamos planteando es, en primer lugar, sí, reforzar la política de transferencias. Hay una política específica que es la duplicación del bono crianza, que es lo que ha hecho este gobierno, mejorarlo, pero además, bueno, extender la cobertura de CAIF y las escuelas de tiempo completo, que eso se hace urgente en todo el territorio nacional, y empezar a trabajar en trayectorias de trabajo protegido, donde la gente se pueda insertar en el mercado de trabajo a través de empleo, esquemas similares a lo que fue, por ejemplo, jornales solidarios, pero con mucho más dignidad, ¿no? Sí, bueno. Porque acá terminamos con los jornales solidarios en 6.250 pesos nominales, para emplear más y para mantener los números de empleo. Eso no nos lo podemos permitir, porque si la gente... de gente para que... Claro, porque aparte si la gente trabaja por 6.000 pesos nominales, después obviamente que se explica cómo aumenta la pobreza. Son gente que trabaja, pero que en realidad cuando pasa raya a fin de mes, no le da. Entonces, ahí también lo que nosotros decimos es los cuidados como un derecho humano. Nosotros habíamos logrado avanzar en ese sentido, que tenía que ver con la protección de las infancias, porque justamente el abordaje interinstitucional, que es algo que se hace muy poco en este gobierno, se coordina poco el acceso a la salud, el acceso a la protección social, el acceso a las prestaciones. Y lo otro es coordinar mejor las políticas sociales, ¿no? Nosotros tuvimos una ley, que fue la ley de Cristina Lustenberg, muy conocida, que de alguna forma viene a plantear cómo hay que reordenar el sistema de transferencias para que no haya una superposición de programas y para que efectivamente se le llegue la ayuda a la gente que necesita, ¿no? Entonces, bueno, no es tan difícil, por eso en realidad nosotros hablamos de la revolución de las cosas simples.
¿no? Es decir, no es tan complicado decir. No es tan complicado pensar que la gente tiene que poder comer todos los días en su casa, no depender del comedor, no depender de la olla, poder llegar a fin de mes, acceder a un trabajo, encontrarse con facilidades a la hora de, cuando yo no consigo un trabajo, tener medidas diferenciales para instalarme si soy un monotributista o si estoy arrancando a emprender, algo que hoy no está arriba de la mesa, ¿no? No hay necesidad de declarar algún tipo de emergencia si arranca un nuevo gobierno del Frente Amplio. ¿Está sobre la mesa esa situación? No estoy hablando de una LUC, ¿no? Pero de sí establecer ciertas emergencias para tratar esos temas de fondo, porque el otro que tenemos, el otro problemón es la seguridad o la inseguridad, y atado con las cárceles, ¿no? Y ahí eso lo plantea Cabildo Abierto, declarar la emergencia en seguridad. Yo creo que acá igual, a ver, cuando uno declara la emergencia no solo pone en relevancia el tema, sino que además lo que busca en el plano institucional son excepciones de gasto, ¿no? Yo creo que también el Frente Amplio tiene que ver cómo recibe esta caja, que es una caja de Pandora, porque el gobierno nos ha querido convencer de que ha sido eficiente en el cuidado de los fondos públicos. Sin embargo, vamos a tener, bueno, compromisos a muy largo plazo a pagar. ¿Te preocupa entonces que aparezca algo? Sí, me preocupa mucho. Me dijiste que seguís las finanzas. Sí. Y si a vos te preocupa que seguís la finanza, entonces para el resto... Uruguay hoy tiene los mismos niveles de déficit que en el año 2019, pero con menos bienestar. Porque hay más desigualdad, hay más pobreza infantil. Sí, el país más caro también. Todo se encareció, particularmente los alimentos es lo que más aumentó. Luego tenemos un endeudamiento enorme, ¿no? O sea, 13.000 millones de dólares es lo que aumentó la deuda en Uruguay. Es decir, que es una deuda que la ministra pasó a decir que era sostenible, a decir que es legal, está dentro del tope legal. ¿Cómo terminamos hablando otra vez de deuda externa en este país? ¿Se acuerdan? Porque eso no, pero además, contrariamente a todo lo que planteaban, claro. Decían, nos comparamos con 2019, que es el peor año de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, en números generales, digamos, ¿no? Y se compara el gobierno permanentemente con el 2019 y los números le siguen dando mal. De esa catástrofe que era el 2019, hay más deuda externa, hay un déficit similar, se generaron nuevos puestos de empleo, pero con menor salario, con menores condiciones de trabajo. Es decir, el escenario comparable con 2019 no es bueno tampoco. Y ¿no? hay una proliferación de instrumentos que usó el gobierno para dar esta noción que es bastante ficticia de buen uso de los fondos públicos y gestión de las cuentas nacionales, que son estos compromisos de pago tipo PPP o tendrá la ruta, por ejemplo, que venía Betiana de Morada ahora. Yo la voy a disfrutar bastante, esta ruta por la que venga, porque la va a pagar el próximo gobierno, que va a ser del Frente Amplio, ¿no? Pero en realidad, a ver, nosotros estimamos que en todos esos endeudamientos que está tomando el gobierno, el déficit puede llegar a aumentar en 3 puntos, ¿no? Es decir, realmente han saludado con sombrero ajeno y 3 puntos como dice el Pepe, Creditel, ¿no? Decía el Pepe Mujica. Pero bueno, eso nos preocupa en términos de lo sostenible, y por eso también es cierto que hay que reordenar, porque este gobierno no ha sido bueno en la gestión del gasto, y una de las cosas que constatamos es que muchos ministros fueron prácticamente a hacer un cargo de tipo gerencial, pero que desconocían las características de su propia gestión en la cartera. Entonces nos encontramos con sus ejecuciones en áreas esenciales, con mal gasto, con su registro. Entonces hay que primero auditar bien cómo se reciben las cuentas para ver si efectivamente la declaración de emergencia es más conceptual o menos conceptual. Porque hay emergencia en la atención de salud mental, tenemos récord de suicidio y de suicidio policial que triplica la tasa general. Tenemos una emergencia carcelaria que están pidiendo los trabajadores policiales, los civiles y las familias que se declare, incluso el comisionado parlamentario. Tenemos un problema enorme con la pobreza infantil y con el ingreso de las familias. Entonces, bueno, hay que administrar, todo esto, pero yo creo que el Frente Amplio tiene muchas credenciales demostradas para poder gestionar mejor, porque hay problemas que son esencialmente de gestión. Reforma de la seguridad social, en eso. Teniendo en cuenta que O'Donnell dijo, no es el fin del mundo, eso te deja pensando cuando te hablan así, pero ahora me decís que
tal vez sumado a eso, si sale la reforma, haya que auditar, puede subir 3 puntos el déficit. ¿Se puede? ¿No afectaría el inicio de un gobierno toda esta situación? En realidad, a ver, nosotros no estamos de acuerdo con el proceso de reforma constitucional que planteó el PIT-CNT como 609. Tenemos una declaración previa del mes de agosto del 2023. Sí, claro. Antes de que incluso el secretariado del PIT-CNT discutiera esto en la mesa representativa. Es decir, siempre tuvimos una posición de que para hablar de la seguridad social no se puede hablar únicamente en este país hoy y en este mundo donde los cambios en el mundo del trabajo son tan acelerados de jubilaciones. Porque además también nos parece que esta reforma que se plantea adolece del mismo problema de la reforma del gobierno, que es incompleta. Es incompleta porque no resuelve los problemas que tiene hoy ni siquiera el sistema jubilatorio. Tampoco toca privilegios, tampoco toca ningún privilegio. Entonces, en realidad, nosotros lo que planteamos es, bueno, es un mandato constitucional. Nosotros estamos en contra de esta reforma, no hicimos campaña en contra de nadie, pero planteamos que estamos en contra y la razón. Y en realidad, lo que dice Gabriel Odone, que va a ser el ministro de Economía de todos los uruguayos y uruguayas, con todo este panorama que vos le pintaste recién. Con todo este panorama, es que en realidad el Frente Amplio, a ver, creo que después de haber salvado lo que fue el Uruguay post-crisis 2002, totalmente, realmente tiene la capacidad para decir, esto no es el fin del mundo. Nosotros tomamos un país donde la urgencia de la gente era tener un plato de comida todos los días arriba de la mesa, en el 2005. Y nos fuimos del gobierno, habiendo mejorado todos los indicadores sociales y sobre todo el bienestar de las familias. Entonces, sí, no son procesos que sean de un día para el otro, pero en todo caso, nosotros tenemos una preocupación y una prioridad muy grande por romper con este ciclo de estancamiento de la economía, y para eso estamos planteando que hay que desarrollar políticas productivas de inserción internacional que le permitan a la economía uruguaya crecer y hacer sostenible todo esto. Ahí está. Bien, la última, me quedan 3 minutitos según el señor Garapa. ¿Cómo han visto los números de las últimas horas? Yo sigo oponiéndome a ese conteo que hacen en esta elección de decir todos estos contra todos estos da más esto y estos menos esto. ¿Ustedes cómo han visto estos números? Esta es una etapa distinta a lo que pasa, ¿no? Esta es una elección parlamentaria también, entonces también es importante este tema de los porcentajes. Yo creo que hay una mayoría silenciosa que está subregistrada, y eso nosotros lo vemos recorriendo el Uruguay. Hay mucha gente, otro pulso, sí, nosotros estamos en una situación muy distinta a la de 2019, encontramos mucha receptividad, y esta apuesta del Frente Amplio, del puerta a puerta, del casa a casa, del voto a voto, yo creo que va a dar una gran sorpresa el 27 de octubre, donde creo que hay algunos cambios en esto de relevar, bueno, cómo es la intención de voto, que no aparecen ahí, ¿no? Creo que hay algunas cosas que están un poco infladas y hay otras que están muy chatas ahí adentro, ¿no? Pero bueno, en definitiva, este es un país que se va a quedar más o menos en estas dos mitades entre izquierda y derecha, ¿no? ¿Te preocupa que no se llegue a la mayoría parlamentaria? Que es uno de los no es una preocupación para el Frente Amplio hoy no llegar a la mayoría parlamentaria, porque de hecho en las encuestas estamos muy cercanos y si empiezan a atomizar partidos menores, que es lo que aparece hoy también adentro de las encuestas, eso le es favorable también al Frente Amplio en términos de llegar a la mayoría. ¿Y Salle ahí en esa aparición de partidos menores y en crecimiento? Bueno, yo creo que en realidad eso es un síntoma de nuestro sistema de partidos, ¿no? Supongo que por la intención de voto que está marcando va a llegar al Parlamento, no sabemos si solo a la Cámara Baja o a la Cámara Alta, pero creo que, bueno, responde también a... Va a ser parte de lo que critica, como dicen algunos. No tengo ni idea, porque hasta ahora todos los que hacen esos discursos terminan votando con la coalición de gobierno. Lo hacía Vega, que no tenía... Ya nos pasó con el PL en su momento. Tuvo agenda ambiental, nos pasó con la Unidad Popular lo mismo, que votó siempre con la derecha, ¿no? Votó en contra por ejemplo, del impuesto a las altas jubilaciones militares. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, tenemos antecedentes de que en realidad estos extremos tienden a tocarse, pero bueno, hay que ver cómo se comporta este fenómeno. Yo no espero nada distinto tampoco, ¿no?
porque en realidad es este discurso anticasta, pero después llegan, se hacen de todos los beneficios y privilegios. Es más, a veces no tienen ni secretaría, se llevan mucho más plata que cualquier diputado. Entonces, bueno, O se van antes de las sesiones. También. No hacen el quórum. Sí, sí, todo eso. Entonces, bueno, no lo esperaría nada distinto. Creo que en realidad el Frente Amplio va a tener una gran responsabilidad haciendo uso de su mayoría.